Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Los archivos semidios. De Rick Riordan. Atención, este libro no cuenta con traducción oficial al español. La traducción fue realizada por Camp Half-Blood Palestra, créditos para ellos y pueden visitarlos en su página de Facebook. Percy Jackson y la espada de Hades. Pasar las navidades en el inframundo no fue idea mía. Si hubiera sabido lo que se avecinaba, me habrían llamado loco. Podría haber evitado un ejército de demonios, luchar contra un titán y un plan que casi me lleva a mí y a mis amigos a una oscuridad eterna. Pero no, tuve que haber ido a mi estúpido examen de inglés. Así que allí estaba yo, en el último día del semestre de invierno en la secundaria Wood, sentado en el auditorio con todos mis compañeros intentando finalizar mi redacción. No lo he leído, pero hago como que sí sobre historia de dos ciudades, cuando la señorita O'Leary apareció en el escenario, ladrando como una loca. La señorita O'Leary era mi mastín del infierno, era mi mascota. Es un monstruo peludo de color negro del tamaño de una grúa, con unos colmillos afilados, garras de acero y unos ojos de un rojo brillante. Es muy dulce, pero normalmente se queda en el campamento mestizo, nuestro campamento de entrenamiento semidios. Me sorprendió un tanto verla en el escenario, correteando por encima de los árboles de Navidad, los elfos de Papá Noel y el resto del decorado del país de las Navidades. Todo el mundo alzó la vista. Estaba seguro de que los otros chicos echarían a correr a las salidas, pero comenzaron a soltar carcajadas y otros se reían por lo bajo. Una pareja de chicas dijo: "Oh, qué mono. Nuestro profesor de inglés, el doctor Tura, no estoy bromeando, es un hombre de verdad", se ajustó las gafas y frunció el ceño. "De acuerdo", dijo. "¿De quién es el caniche?". Suspiré aliviado. Gracias a los dioses por la niebla, el velo mágico que protege a los humanos de ver las cosas como son. Me había dado muchas veces la patita, pero de ahí a confundirla con un caniche. Era impresionante. Es mi caniche, señor", levanté la voz. "Lo siento. Me he de haber seguido". Alguien detrás de mí comenzó a silbar: "Mary tiene un corderito", y más niños comenzaron a reírse. Suficiente, les espetó el doctor Tura. "Percy Jackson, esto es un examen final. No se pueden tener a un caniche en... Bof". La señorita O'Leary resonó por todo el auditorio. Agitó la cola, tumbando algunos elfos más. Entonces se apoyó en sus patas delanteras y me miró como si quisiera que la siguiera. La sacaré de aquí, doctor Tura", le prometí. "Igualmente, he terminado". Cerré mi cuaderno de exámenes y corrí hacia el escenario. La señorita O'Leary dio un salto hasta la puerta y la seguí, mientras los demás chicos seguían riendo y me llamaban por detrás: "Nos vemos, chico caniche". La señorita O'Leary corrió hacia el este por la 81ª hacia el río. "Afloja un poco", le grité. "¿Dónde me llevas?". Algunos peatones me miraron mal, pero esto era Nueva York, por lo que un chico persiguiendo un caniche probablemente no era lo más raro que hubieran visto. La señorita O'Leary me cogió bastante ventaja. Se giraba de vez en cuando a ladrarme como si dijera: "Muévete, tortuga". Corrió 3 manzanas más hacia el norte y se metió por el parque Carl Schurz. Cuando la atrapé, estaba apoyada en una valla metálica y desapareció en un jardín con arbustos de animales cubiertos de nieve. "Oh, vamos", me quejé. No tuve la oportunidad de coger mi abrigo en el colegio. Ya me estaba congelando, pero escalé la valla y caí entre los arbustos congelados. Al otro lado del claro, una media hectárea de hierba helada con árboles desnudos, la señorita O'Leary olisqueaba el aire, agitando la cola de un lado para otro. No vi nada extraño. Delante de mí, el río East y su color metálico usual fluían en silencio. Unas blancas columnas de humo salían de Queens y detrás de mí, el Upper East Side se alzaba silencioso y frío. No estaba seguro de por qué, pero me recorrió un escalofrío. Saqué mi bolígrafo y lo destapé, de inmediato creció hasta convertirse en mi espada de bronce, contracorriente, con su hoja brillando ligeramente en la luz invernal. La señorita O'Leary levantó la cabeza. Sus fosas nasales se abrieron. "¿Qué es, chica?", susurré. Los arbustos se movieron y un ciervo dorado irrumpió en el claro. Y cuando digo dorado, no me refiero a amarillo.
Aquella cosa tenía la piel y los cuernos metálicos, tanto que parecía tener unos 14 quilates. Brillaba en una aura de luz dorada, haciéndolo tan brillante que costaba mirarlo directamente. Era probablemente lo más bonito que había visto en mi vida. La señorita O'Leary se relamió como si estuviera pensando, hamburguesas de ciervo, y entonces los arbustos se removieron de nuevo y una figura vestida con una parca encapuchada apareció en el claro, con una flecha cargada en su arco. Alcé la espada. La chica me apuntó y entonces se quedó quieta. Percy. Se quitó la capucha. Su pelo negro era más largo de lo que lo recordaba, pero reconocía aquellos ojos azules brillantes y la tiara plateada que la marcaba como la lugarteniente de Artemisa. Talía. Dije, ¿qué estás haciendo aquí? Seguir al ciervo dorado, dijo, como si fuera obvio. Es un animal sagrado de Artemisa. Supuse que sería algún tipo de señal. Y, señaló con la cabeza a la señorita O'Leary. ¿Me puedes decir qué está pasando aquí? Esa es mi mascota, señorita O'Leary. No. La señorita O'Leary estaba olisqueando el ciervo y básicamente, no respetaba su espacio personal. El ciervo golpeó al mastín en el hocico. Al instante, ambos comenzaron a jugar a un tú la llevas por el claro. Percy, Talia frunció el ceño. Esto no puede ser una coincidencia. Tú y yo. Acabando en el mismo lugar en el mismo momento. Tenía razón. Los semidioses no tenemos coincidencias. Talia era una buena amiga, pero no la había visto desde hacía un año, y ahora, de repente, estábamos allí. Algún dios nos ha metido en esto, supuse. Probablemente. Me alegro de verte, de todas formas. Me dedicó una amplia sonrisa. Sí. Salgamos de aquí, ¿vamos? Te invito a una hamburguesa con queso. ¿Cómo está Navet? Antes de que pudiera responder, una nube tapó el sol. El ciervo dorado brilló y desapareció, dejando a la señorita O'Leary ladrando a un montón de hojas. Preparé mi espada. Talia alzó su arco. Instintivamente nos pusimos espalda con espalda. Un rastro de oscuridad pasó por cerca del claro y un chico salió de ella como si estuviera dando un paseo, aterrizando en la hierba cerca de nosotros. Au, murmuró. Se limpió su chaqueta de aviador. Tenía unos 12 años, con el pelo oscuro, tejanos una camiseta negra y un anillo plateado con una calavera en su mano derecha. Una espada le colgaba a su lado. ¿Nico? Dije. Los ojos de Talía se abrieron. ¿El hermano pequeño de Bianca? Nico la miró con el ceño fruncido. Dudo que a él le guste ser conocido como el hermano pequeño de Bianca. Su hermana, una cazadora de Artemisa, había muerto hacía un par de años, y seguía siendo un tema difícil para él. ¿Por qué me has traído aquí? Gruñó. Hace un minuto estaba en un cementerio de Nueva Orleans. Al siguiente minuto, estaba en Nueva York. ¿Qué, en El hombre de Hades, estoy haciendo en Nueva York? No te hemos traído aquí, le prometí, me recorrió otro escalofrío, reunido. A los tres. ¿De qué estás hablando? Preguntó Nico. Los hijos de los tres grandes, de Zeus, Poseidón y Hades. Talía respiró profundamente. La profecía. No creerás que Cronos. No acabó la frase. Todo lo que sabíamos de la profecía era que la guerra se acercaba, entre los titanes y los dioses y que el próximo hijo de los tres dioses mayores que cumpliera los 16 debería tomar la decisión que destruiría o salvaría al mundo. Eso significaba que sería uno de nosotros. Durante los últimos años, el señor de los titanes, Cronos, había intentado de manipularnos por separado. Ahora, podría estar planeando todo aquello. El sueno retumbó. Nico alzó su propia espada, una hoja oscura de acero estigio. La señorita O'Leary se giró hacia nosotros y comenzó a ladrar, alarmante. Me di cuenta, demasiado tarde, de que intentaba avisarme. El, el suelo se abrió bajo Talía. Nico y yo caímos a la oscuridad. Esperé que cayéramos para siempre, o aplastarme hasta quedar reducido a tortita de semidios cuando llegáramos al fondo. Pero lo siguiente que supe fue que Talía, Nico y yo estábamos de pie en un jardín, todos aún gritando de miedo, lo que me hizo sentir estúpido. ¿Pero qué? ¿Dónde estamos? Preguntó Talía. El jardín era oscuro. Hileras de flores plateadas brillaban débilmente, reflejándose en las gemas que estaban plantadas al lado de los parterres, diamantes, zafiros y rubíes del tamaño de pelotas de fútbol.
Los árboles se alzaban sobre nosotros, con sus ramas cubiertas de frutas naranjas y aromáticas. El aire era frío y húmedo, pero no como el del invierno neoyorquino. Como el de una cueva. He estado aquí antes, dije. Nico arrancó una granada de un árbol. El jardín de mi madrastra, Perséfone, puso mala cara y tiró la fruta. No comáis nada. No necesitó decírmelo 2 veces. Un bocado en el inframundo y nunca seríamos capaces de salir. Mirad, nos advirtió Thalía. Me giré y vi cómo estaba apuntando con su arco a una mujer alta con un vestido blanco. Lo primero que pensé fue que la mujer era un fantasma. Su vestido se arremolinaba a su alrededor como si fuera humo. Su oscuro pelo largo flotaba y se giraba ingrávido. Su cara era hermosa pero pálida como un cadáver. Entonces me di cuenta de que su vestido no era blanco. Estaba hecho de todo tipo de colores cambiantes, flores rojas, azules, amarillas, etc., cosidas en la tela, pero extrañamente difuminadas. Sus ojos eran iguales, multicolores pero descoloridos, como si el inframundo hubiera absorbido su fuerza vital. Tuve la sensación de que en el mundo exterior podría ser hasta hermosa, incluso radiante. Soy Perséfone, dijo, su voz era dulce y fina como un papel. Bienvenidos, semidioses. Nico aplastó la granada bajo su bota. Bienvenido. Después de la última vez no sé cómo te atreves a darme la bienvenida. Me removí, inquieto, porque hablarle así a un dios puede hacer que te convierta en un montón de polvo, Nico. No pasa nada, dijo Perséfone, fríamente. Tuvimos una ligera disputa familiar. Disputa familiar. Gritó Nico. Me convertiste en un diente de león. Perséfone ignoró a su hijastro. Como decía, semidioses, os doy la bienvenida a mi jardín. Thalía bajó el arco. Tú enviaste el ciervo dorado. Y la sombra que atrapó a Nico, admitió la diosa. Y el mastín del infierno. ¿Has controlado a la señorita O'Leary? Pregunté. Perséfone se encogió de hombros. Es una criatura del inframundo, Percy Jackson. Simplemente planteé una sugerencia en una mente de que sería divertido llevarte al parque. Era necesario reuniros a los tres. ¿Por qué? Pregunté. Perséfone me miró y me sentí como si unas pequeñas flores frías estuvieran creciendo en mi estómago. El señor Aes tiene un problema, dijo. Y si sabéis lo que os conviene, le ayudaréis. Nos sentamos en una terraza con vistas al jardín oscuro. Las criadas de Perséfone nos trajeron comida y bebida, aunque ninguno de nosotros la tocamos. Las criadas podrían haber sido guapas. De no ser porque estaban muertas. Vestían vestidos amarillos, con coronas de margaritas y flores de abeto en sus cabezas. Tenían los ojos hundidos y hablaban como si fueran murciélagos de la fruta, emitiendo sonidos inaudibles. Perséfone se sentó en un trono de plata y nos estudió. Si estuviéramos en primavera, sería capaz de daros la bienvenida de una forma mejor. Pero de todas maneras, en invierno esto es lo mejor que puedo hacer. Sonaba amargada. Después de todos aquellos milenios, supongo que seguía resentida de vivir medio año con Hades. Parecía tan blanquecina y tan fuera de lugar como una fotografía antigua de la primavera. Se giró hacia mí como pudiera leerme mis pensamientos. Hades es mi marido y mi señor, jovencito. Haría cualquier cosa por él. Pero en esta ocasión necesito vuestra ayuda y rápido. Concierne a la espada del señor Hades, Nico frunció el ceño. Mi padre no tiene ninguna espada. En batalla usa una vara y su yelmo de terror. No tenía ninguna espada, le corrigió Perséfone. Thalía se incorporó. ¿Está forjando una nueva arma? ¿Sin el permiso de Zeus? La diosa de la primavera señaló hacia la mesa. Por encima de esta, una imagen parpadeó. Unos herreros esqueléticos trabajaban en una forja con llamas de color negro, usaban martillos con formas de calaveras metálicas golpeando un metal del tamaño de una hoja de espada. La guerra de los titanes está muy cerca, dijo Perséfone. Mi señora necesita estar listo. Pero Zeus y Poseidón nunca dejarían a Hades forjar una nueva arma. Protestó Thalía. Desequilibraría su acuerdo de compartir los poderes. Perséfone negó con la cabeza. ¿Te refieres a que haría a eso igual? Créeme, hija de Zeus, el señor de los muertos no tiene nada que envidiar a sus hermanos. Sabe que nunca lo entenderían, de todas formas,
es por eso por lo que ha forjado la espada en secreto. La imagen de la mesa cambió. Un herrero zombie alzó la hoja, que seguía brillando de calor. Había algo en un extremo, no era una gema, era como... ¿Esto es una llave? Pregunté. Nico hizo un sonido sordo. Las llaves de Hades. Espera, dijo Thalía, ¿qué son las llaves de Hades? La cara de Nico parecía incluso más pálida que la de su madrastra. Hades tiene un manojo de llaves doradas que pueden atar o desatar la muerte. Al menos, esa es la leyenda. Es cierta, dijo Perséfone. ¿Cómo puedes atar o desatar la muerte? Pregunté. Las llaves tienen el poder de encerrar una alma en el inframundo, dijo Perséfone. O de liberarla. Nico tragó saliva. Si una de esas llaves ha sido fundida en la espada. El portador puede resucitar a los muertos, dijo Perséfone, o matar a cualquier ser vivo y enviar su alma al inframundo con el mero toque de la hoja. Todos nos callamos. La fuente oscura borboteaba en la esquina. Las criadas flotaban a nuestro alrededor, ofreciéndonos bandejas de frutas y dulces que nos mantendrían en el inframundo para siempre. Es una espada encantada, dije, al fin. Haría es imparable, coincidió Thalía. Así que ya veis, dijo Perséfone, es por eso por lo que tenéis que ayudar a devolverla. Me la quedé mirando. ¿Has dicho que la devolvamos? Los ojos de Perséfone eran hermosos y mortales, como las flores venenosas. La hoja fue robada cuando estaba a punto de ser terminada. No sé cómo, pero sospecho de un semidios, algún sirviente de Cronos. Si la hoja cae en las manos del titán. Thalía se puso de pie de un salto. Tú permitiste que la hoja fuera robada. ¿Sabes lo estúpido que fue eso? En estos mismos momentos es posible que Crono la tenga. Las flechas de Thalía se convirtieron en unas rosas alargadas y su arco se derritió hasta convertirse en una viña de madreselva con flores blancas y doradas. Ten cuidado, cazadora, le advirtió Perséfone. Puede que tu padre sea Zeus, y puede que seas la lugarteniente de Artemisa, pero no me hables así con tal falta de respeto en mi palacio. Thalía apretó los dientes. Devuélveme, mi arco. Perséfone movió la mano. El arco y las flechas volvieron a la normalidad. Ahora, siéntate y escucha. La espada aún no ha podido haber abandonado el inframundo. El señor Hades ha usado sus llaves restantes para aislar su reino. Nada puede entrar ni salir hasta que encuentre su espada, y está usando todo su poder para localizar al ladrón. Thalía se sentó, a regañadientes. Entonces, ¿para qué nos quieres? La búsqueda de la hoja no puede darse a conocer, dijo la diosa. Hemos cerrado el reino, pero no hemos anunciado por qué, ni por qué los sirvientes de Hades están siendo usados para la búsqueda. No deben saber que la hoja existe hasta que esté acabada. De hecho, no pueden saber que ha desaparecido siquiera. Si creyeran que Hades está en problemas, le habrían hecho desertar, supuso Nico, y entonces se unirían a los titanes. Perséfone no respondió, pero si una diosa puede parecer nerviosa, lo pareció. El ladrón debe ser un semidios. Ningún inmortal puede robar el arma de otro inmortal de forma directa. Incluso Cronos tiene que regirse por las leyes ancestrales. Tiene un paladín aquí abajo, en algún lugar. Y para atrapar a un semidios, hacen falta 3. ¿Por qué nosotros? Dije. Sois los hijos de los 3 dioses mayores, dijo Perséfone. ¿Quién podría combatir contra vuestro poder combinado? Además, cuando le devolváis la espada a Hades, enviaréis un mensaje al Olimpo. Zeus y Poseidón no protestarán contra la nueva arma de Hades si es entregada a él por sus propios hijos. Eso demostrará que confiáis en Hades. Pero yo no confío en él, dijo Thalía. Lo mismo digo, dije. ¿Por qué haríamos algo por Hades? Y mucho menos darle una superarma. ¿Verdad, Nico? Nico miraba la mesa. Sus dedos daban golpecitos en la hoja de acero estigio. ¿Verdad, Nico? Repetí. Le llevó un par de segundos en mirarme. Tengo que hacer esto, Percy. Es mi padre. Oh, de ninguna manera, protestó Thalía. No puedes creer que esto sea una buena idea. Prefieres que caiga en manos de Cronos,
ahí tenía razón. El tiempo es oro, dijo Perséfone. El ladrón quizá tenga cómplices en el inframundo y esté buscando una salida. Fruncí el ceño. Creía que el reino estaba cerrado. Ninguna prisión es hermética, ni siquiera el inframundo. Las almas siempre están encontrando nuevas formas de escapar antes de que Hades pueda atraparles. Debéis conseguir el arma antes de que abandone nuestro reino, o todo estará perdido. Aunque quisiéramos, dijo Talía, ¿cómo podríamos encontrar al ladrón? Una planta en un tiesto apareció en la mesa, un clavel amarillo enfermizo con unas pocas hojas verdes. La flor se removía hacia los lados, como si intentara encontrar el sol. Esto os guiará, dijo la diosa. ¿Un clavel mágico? Pregunté. La flor siempre mira hacia el ladrón. Cuanto más cerca de escapar esté vuestra presa, más pétalos le caerán. Como en respuesta, un pétalo amarillo se volvió gris y cayó hacia el suelo. Si todos los pétalos le caen, dijo Perséfone, la flor morirá. Esto significará que el ladrón ha llegado a la salida y que habéis fracasado. Miré a Talía. No parecía muy entusiasmada sobre lo de perseguir a un ladrón con una flor. Entonces miré a Nico. Por desgracia, reconocí aquella expresión en su cara. Sabía que era querer hacer que tu padre se sienta orgulloso de ti, aunque tu padre sea de los que no aman fácilmente. En aquel caso, casi nunca. Nico iba a hacer aquello, con o sin nosotros. Y no podía dejarle ir solo. Una condición, le dije a Perséfone. Hades deberá jurar sobre el río Estigio que nunca usará esta espada contra los dioses. La diosa se encogió de hombros. No soy el señor Hades, pero puedo aseguraros que os lo prometerá, como pago por vuestra ayuda. Otro pétalo cayó del clavel. Me giré hacia Talía. Sujetó la flor mientras rastreas al ladrón, ella suspiró. Bueno, vamos a atrapar a ese estúpido. El inframundo no estaba que digamos, con el espíritu navideño. Mientras bajábamos del palacio hacia los campos de Asfodelos, parecía bastante igual a mi última visita, igual de deprimente. Hierba amarilla y chopos que crecían hasta el infinito. Las sombras se mezclaban sin rumbo por las colinas, viniendo de ningún lugar, yendo hacia ningún lugar, chocándose entre ellos mientras intentaban recordar quiénes eran en sus vidas pasadas. Por encima de nosotros, el techo de la caverna brillaba con oscuridad. Cogí el clavel, que me hizo sentir bastante estúpido. Nico nos guiaba ya que su espada podía hacerse camino entre las masas de los muertos. Talía no dejaba de refunfuñar diciendo que quién la mandaba a meterse en una misión con dos chicos. ¿Perséfone siempre está igual de tensa? Pregunté. Nico apartó con un movimiento un par de fantasmas, haciéndoles mover con el acero Estigio. Siempre actúa así cuando estoy cerca. Me odia. Entonces, ¿por qué te ha incluido en la misión? Probablemente sea idea de mi padre, sonaba como que quisiera que fuera cierto, pero no estaba seguro. Me parecía extraño que Hades no nos hubiera dado esta misión en persona. Si aquella espada era tan importante para él, ¿por qué había dejado que Perséfone no lo explicara todo? Normalmente a Hades le gusta tratar en persona con los semidioses. Nico siguió recto. No importaba cuán poblados estuvieran los campos, y si has estado en Times Square la noche de fin de año, te harás una idea, que siempre se apartaban al pasar cerca a Nico y su espada. Se lleva bien con las masas de zombies, admitió Talía. Creo que le dejaré ir delante la próxima vez que vaya de compras al centro comercial. Agarró fuertemente su arco, como si tuviera miedo de que volviera a convertirse en una tira de madreselva. No parecía mayor que el año pasado y entonces, de repente, me acordé de que nunca sería mayor porque era una cazadora. Eso significaba que yo era mayor que ella. Qué mal rollo. Así que, dije, ¿cómo te está tratando la inmortalidad? Puso los ojos en blanco. No es inmortalidad total, Percy. Lo sabes. Podemos morir en combate. Es solo que nunca crecemos o enfermamos, por lo que vivimos para siempre, asumiendo que no nos hacen rodajas los monstruos. Y eso es siempre un problema. Siempre, miró a su alrededor, y me di cuenta de que estaba mirando las caras de los muertos. Si estás buscando a Bianca, dije en voz baja, para que Nico no pudiera escucharme, debe estar en el Elíseo. Murió como una heroína. Lo sé, me espetó Talía. Entonces se detuvo. No es eso, Percy. Es que, no importa.
Un sentimiento frío me recorrió. Recordé la muerte de la madre de Thalía por un accidente de coche hacía un par de años. Nunca habían estado muy unidas, pero Thalía no había tenido la oportunidad de despedirse de ella. Si la sombra de su madre estaba dando vueltas por allí, era normal que Thalía estuviera tan sobresaltada. Lo siento, dije. No estaba pensando. Nuestras miradas se cruzaron, y creo que tuve la sensación de que lo había entendido. Su expresión se relajó. Está bien. Salgamos de aquí. Otro pétalo cayó del clavel mientras caminábamos. No era muy divertido ver cómo el clavel apuntaba hacia los campos de castigo. Esperaba que fuera hacia el Eliseo para que pudiéramos charlar con gente guapa y divertida, pero no a la flor parecía gustarle la parte más violenta y cruel del inframundo. Saltamos un río de lava y seguimos nuestro camino a través de horribles torturas. No las describiré porque perderíais por completo el apetito, pero me habría gustado llevar unos tapones de algodón en las orejas para no oír los gritos y la música de los 80. El clavel giró su cuerpo hacia una colina a nuestra izquierda. Ahí arriba, dije. Thalía y Nico se detuvieron. Estaban cubiertos de hollín de haber cruzado la zona de castigos. Yo probablemente estaría igual o peor. Un fuerte sonido chirriante venía del otro lado de la colina, como si alguien estuviera arrastrando una lavadora. Entonces la colina se retumbó con un boom, 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 y un hombre soltó maldiciones. Thalía miró a Nico. ¿Es quien yo creo? Eso me temo, dijo Nico. El experto número uno en engañar a la muerte. Antes de que pudiera preguntar qué significaba, nos llevó a lo alto de la colina. El tipo al otro lado no era guapo, y no estaba feliz. Parecía una de esas muñecas trolls con la piel naranja, barriga, piernas y brazos escuálidos y un gran pañal barra diagonal taparrabos alrededor de su cintura. Su pelo andrajoso estaba de punta como una antorcha. Estaba dando vueltas, maldiciendo y pateando una piedra que era como 2 veces más grande que él. No lo haré. Gritó. No, no y no. Entonces comenzó a decir un puñado de palabras malsonantes en distintos idiomas. Si hubiera tenido cerca uno de esos potes en los que metes 5 centavos por cada grosería que dices, podría haberme hecho rico. Comenzó a alejarse de la piedra, pero después de haberse alejado 3 metros, se tambaleó hacia atrás, como si una fuerza invisible le hubiera empujado. Volvió arrastrando los pies hacia la piedra y comenzó a darse golpes con la cabeza contra ella. De acuerdo. Gritó, de acuerdo, maldito seas. Se rascó la cabeza y murmuró algunos insultos más. Pero esta es la última vez. ¿Me oís? Nico nos miró. ¿Vamos? Mientras esté intentándolo. Fuimos hacia él. Sísifo. Le llamó Nico. El tipo Troll levantó la vista, sorprendido. Entonces se escondió detrás de su roca. Oh, no. No me vais a engañar con esos disfraces. Sé que sois las furias. No somos las furias, dije. Solo queremos hablar. Largaos. Gritó. Las flores no lo harán mucho mejor. Es demasiado tarde para disculparse. Mira, dijo Thalía, solo queremos. La. Gritó. No te escucho, soy de palo, tengo orejas de pescado. Le perseguimos alrededor de la piedra hasta que finalmente, Thalía, que era la más rápida, cogió al anciano por el pelo. Detente. Gritó, tengo rocas que mover. Rocas que mover. Te moveré la roca yo misma, se ofreció Thalía. Solo cállate y deja hablar a mis amigos. Sísifo dejó de resistirse. ¿Tú? ¿Tú moverás mi roca? Es mejor que mirarte, Thalía me miró. Sé rápido. Entonces giró a Sísifo hacia nosotros. Puso su hombro contra la roca y comenzó a empujarla lentamente hacia arriba. Sísifo me frunció el ceño, desconfiadamente. Me dio un pellizco en la nariz. Au. Me quejé, así que no eres una furia de verdad, dijo, sorprendido. ¿Para qué es la flor? Estamos buscando a alguien, dije, y esta flor nos lleva hacia él. Perséfone. Escupió en el suelo. Es uno de sus aparatejos, ¿no? Se apoyó hacia atrás, y su espalda crujió como la de un tipo que lleva una eternidad arrastrando piedras. Una vez la engañé, ya sabes. Les engañé a todos. Miré a Nico.
Traducción: Sísifo engañó la muerte, explicó Nico. Primero encadenó a Tánatos, el segador de almas, para que nadie pudiera morir. Entonces cuando Tánatos fue liberado y estuvo a punto de matarlo, Sísifo le dijo a su mujer que no hiciera los rituales funerarios correctos para que no pudiera descansar en paz. Aquí, Sísito. ¿Puedo llamarte Sísito? No. Sísito engañó a Perséfone diciéndole que le dejara volver al mundo de los vivos para despedirse de su mujer. Y no volvió. El anciano rió. Seguí vivo 30 años más hasta que finalmente me encontraron. Talía estaba a mitad de colina. Apretaba los dientes, empujando la piedra con su espalda. Su expresión decía, daos prisa. Así que este fue tu castigo. Le dije a Sísifo. Cargar con una piedra por una colina para siempre. Valió la pena. Es un trabajo temporal. Gritó Sísifo. Escaparé muy pronto de aquí, y cuando lo haga lo lamentarán. ¿Cómo podrías escapar del inframundo? Preguntó Nico. Está cerrado, ya sabes. Sísifo sonrió maliciosamente. Eso fue lo que dijo el otro. Mi estómago dio un vuelco. ¿Alguien te ha pedido consejo? Un jovencito muy enfadado, repitió Sísifo. No muy educado. Me puso una espada en mi garganta. No se ofreció a cargar con mi piedra. ¿Qué le dijiste? Dijo Nico. ¿Quién era? Sísifo se masajeó los hombros. Miró a Talía, que estaba a punto de llegar a la cima de la colina. Su cara estaba roja y nadaba en sudor. Oh, es difícil decir, dijo Sísifo. Nunca le había visto antes. Cargaba un paquete en una tela negra. Esquíes, quizás. Un trineo. Quizás si esperáis aquí, pueda ir a buscarle. ¿Qué le dijiste? Le pedí. No me acuerdo. Nico alzó su espada. El acero estigio estaba tan frío que humeaba con el frío y seco aire de los campos de castigo. Inténtalo de nuevo. El anciano parpadeó. ¿Qué tipo de persona lleva una espada como esa? Un hijo de Hades, dijo Nico. Ahora respóndeme. La cara de Sísifo empalideció. Le dije que fuera a hablar con Melinoe. Siempre tiene una forma de salir. Nico bajó su espada. Hubiera podido adivinar que el nombre de Melinoe le molestó. De acuerdo. ¿Cómo era el semidios? Tenía una nariz, dijo Sísifo. Una boca y un solo ojo y... ¿Un solo ojo? Le interrumpí. ¿Llevaba un parche? Oh, quizás, dijo Sísifo. Tenía pelo en su cabeza. Y, tosió y miró por encima de mi hombro. Mirad. Ahí está. Nos apresuramos en seguir la dirección de su mirada. Tan pronto como nos hubimos girado, Sísifo echó a correr. Soy libre. Soy libre. Soy, ajeje, a 3 metros de la colina, llegó al final de su cadena invisible y cayó de espaldas. Nico y yo le agarramos por los brazos y le trajimos de nuevo a la colina. Malditos seáis. Se soltó diciendo palabrotas en griego antiguo, latín, inglés, francés y muchas otras lenguas que no reconocí. Nunca os ayudaré. Iros a la Hades, de hecho, ya estamos ahí. Murmuró Nico. Roca va. Gritó Talía. Miré hacia arriba y me habría gustado a mí también soltar un par de palabrotas. La roca rodaba directamente hacia nosotros. Nico saltó hacia un lado, yo hacia el otro. Sísifo gritó. No. Mientras la roca iba directa hacia él. De alguna manera la consiguió detener antes de que le pasara por encima. Supongo que tendría mucha práctica. Cógela de nuevo. Suplicó. Por favor. Aguantádmela. No de nuevo, tosió Talía. Estás solo. Nos dedicó unas cuantas palabras malsonantes más. Estaba claro que no nos iba a volver a ayudar, por lo que le dejamos con su castigo. La cueva de Melino está por aquí, dijo Nico. Si el ladrón solo tiene un ojo, dije, podría ser Isen Nakamura, hijo de Némesis. Él es uno de los que liberaron a Cronos. Me acuerdo, dijo Nico, sombrío. Pero si vamos a tener que tratar con Melinoe, tenemos problemas mayores. ¿Vamos?
Mientras nos alejábamos, Sísifo volvía a gritar. De acuerdo. Pero esta es la última vez. ¿Me oís? La última. Talía se estremeció. ¿Estás bien? Le pregunté. Supongo, vaciló. Percy, lo que me da miedo es que cuando llegué a la cima, creía que lo tenía. Pensé, esto no es tan difícil. Puedo mantenerla aquí. Y mientras la roca rodaba hacia abajo, me tentó volverlo a intentar. Creí que podría hacerlo una segunda vez. Miró hacia atrás con nostalgia. Vamos, le dije. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor. Caminamos durante lo que me pareció una eternidad. 3 pétalos más cayeron del clavel, lo que significaba que estábamos oficialmente medio muertos. La flor seguía señalando hacia una cadena de colinas grises con picos, como si fueran unos dientes, por lo que caminamos con dificultad hacia aquella dirección por encima de piedra volcánica lisa. Un bonito día para un paseo, murmuró Talía. Las cazadoras deben de estar festejando en algún claro de algún bosque ahora mismo, me pregunté qué estaría haciendo mi familia. Mi madre y mi padrastro, Paul, estarían preocupados de que no volviera a casa del colegio, pero no era la primera vez que pasaba. Adivinarían que estaría en alguna misión. Mi madre estaría dando vueltas por el comedor, preguntándose si podría volver para desenvolver mis regalos. Así que, ¿quién es la tal Melinoe? Pregunté, intentando alejar de mi mente mi casa. Es una historia muy larga, dijo Nico. Muy larga y de miedo. Estaba a punto de preguntar qué había querido decir con aquello cuando Talía se agachó. ¿Armas? Alcé contracorriente. Estaba seguro de que parecía aterrador con un clavel en la otra mano, por lo que lo dejé en el suelo. Nico alzó su espada. Nos pusimos espalda con espalda. Talía cargó una flecha. ¿Qué es? Susurré. Parecía estar escuchando. Entonces sus ojos se abrieron. Una cadena de una docena de demonios se materializó a nuestro alrededor. Eran medio mujer y medio murciélago. Sus caras eran peludas con hocicos de perro, con colmillos y ojos saltones. Un pelaje enmarañado grisáceo y una armadura mal puesta cubrían sus cuerpos. Tenían los brazos escuálidos con garras en vez de manos, alas de cuero que le salían de sus espaldas y unas piernas regordetas y arqueadas. Habrían parecido graciosas de no ser por el brillo asesino de sus ojos. ¿Qué eres? Dijo Nico. ¿Qué? Pregunté. Espíritus de los campos de batalla. Se alimentan de la muerte violenta. Oh, maravilloso, dijo Talía. Retroceded. Les ordenó Nico a las demonios. El hijo de Hades os lo ordena. Las queres sisearon. Sus bocas echaban espuma. Miraron con aprensión a nuestras armas, pero tuve la sensación de que las queres no estaban demasiado impresionadas con las órdenes de Nico. Muy pronto Hades será vencido, gruñó una de ellas. Nuestro nuevo maestro nos dará rienda suelta. Nico parpadeó. Nuevo maestro, la demonio líder embistió. Nico estaba tan sorprendido que podría haberle hecho pedazos, pero Talía disparó una flecha con una punta blanca y acertó justo en la cara del monstruo, y la criatura se desintegró. Las demás atacaron. Talía dejó su arco en el suelo y sacó sus cuchillos. Yo ataqué mientras la espada de Nico pasaba silbando por encima de mi cabeza, cortando a una demonio por la mitad. Despedacé y corté a 3 o 4 queres que revoloteaban a mi alrededor, pero no dejaban de llegar. Japet os destruirá. Gritó una. ¿Quién? Pregunté. Entonces la partí en 2 con mi espada. Nota a mí mismo, si vaporizas monstruos, no responden a tus preguntas. Nico también estaba escribiendo un arco con su espada en el grupo de Keres. Su espada negra absorbía su esencia como una aspiradora, y cuantos más destruía, más frío se volvía el aire a su alrededor. Talía clavó uno de sus cuchillos en la espalda de una demonio, la empujó hacia el lado y chocó contra otra, destruyéndolas a las 2, y con el impulso, clavó el otro cuchillo a otra demonio sin siquiera girarse. Muere dolorosamente, mortal. Antes de que pudiera ni alzar mi espada para defenderme, las garras de una demonio me perforaron el hombro. Si hubiera llevado una armadura, no habría habido ningún problema, pero seguía llevando el uniforme escolar. Las garras de la criatura desgarraron mi camiseta y abrieron una herida en mi hombro. Todo mi lado izquierdo pareció explotar de dolor. Nico le pegó una patada al monstruo y la apartó.
Todo lo que pude hacer fue caerme de dolor y hacerme una pelota, intentando acallar la quemadura. El sonido de la batalla cesó. Thalía y Nico corrieron a mi lado. Aguanta, Percy, dijo Thalía. Te pondrás bien, pero el tembleque de su voz me dijo que la herida era mala. Nico me tocó y grité de dolor. Néctar, dijo. Te estoy poniendo néctar. Había destapado una botella de un líquido dorado y lo vertía sobre mi hombro. Aquello era peligroso, solo un sorbo más de lo que necesitaban los semidioses y podría desintegrarme, pero de inmediato el dolor cesó. Juntos, Nico y Thalía vendaron mi herida y me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero lo siguiente que recuerdo fue estar apoyado contra una roca con mi hombro vendado. Thalía me daba de comer unos pequeños cubitos de ambrosía con sabor a chocolate. ¿Y los quieres? Murmuré. Se han ido por ahora, dijo. Me has preocupado durante un segundo, Percy, pero creo que saldrás de esta. Nico se agachó a nuestro lado. Estaba sujetando el clavel, el cual solo tenía 5 pétalos restantes. Los querés volverán, advirtió. Miró mi hombro, preocupado. Esa herida, los querés son los espíritus de la enfermedad y la peste, como de la violencia. Podemos ralentizar la infección, pero más adelante necesitarás curación seria. Me refiero al poder de un dios. De otra forma, no acabó la frase. Estaré bien, intenté incorporarme, pero de repente me vinieron náuseas. Poco a poco, me dijo Thalía. Necesitas descansar antes de poderte mover. No hay tiempo, miré al clavel. Una de las demonios nombró a Jápeto. Ese no es un titán. Thalía sintió, inquieta. El hermano de Cronos y padre de Atlas. Se le conoce como el titán del oeste. Su nombre significa despedazador, porque es lo que le gusta hacerle a sus enemigos. Fue enviado al Tártaro, junto con sus hermanos. Se supone que debe seguir allí abajo. Pero la espada de Hades no podía desatar a la muerte. Pregunté. Entonces quizás, dijo Nico, también pueda convocar a los encerrados en el Tártaro. No podemos dejar que lo intenten. Seguimos sin saber quiénes son, ellos, dijo Thalía. El semidios trabajando para Cronos, dije, probablemente sea Isen Nakamura. Y está comenzando a reclutar algunos de los subalternos de Hades para su lado, como los Keres. Las demonios creen que si Cronos gana esta guerra, conseguirán más caos y maldad del trato. Y probablemente tengan razón, dijo Nico. Mi padre intenta mantener un equilibrio. Reina hasta los más violentos espíritus. Si Cronos nombra a uno de sus hermanos el señor del inframundo. Como el tal Jápeto, dije. Entonces el inframundo se volvería mucho peor, dijo Nico. Y eso les gustaría a los Keres y a Melinoe. Sigue sin habernos dicho quién es la tal Melinoe. Nico se mordió el labio. Es la diosa de los fantasmas, una de las sirvientas de mi padre. Supervisa a los muertos sin descanso que habitan la tierra. Cada noche se alza del inframundo a aterrorizar a los mortales. Tiene su propia vía al mundo superior, Nico asintió. Dudo que esté bloqueada. Normalmente, nadie pensaría siquiera en pasearse por su cueva. Pero si este ladrón semidios es lo suficientemente valiente como para hacer un trato con ella. Podría volver a la tierra, añadió Thalía. Y darle la espada a Cronos. ¿Quién la usaría para devolver a la vida a sus hermanos del Tártaro? Supuse. Y estaríamos en un buen lío. Me puse en pie. Una oleada de náuseas casi me hace desmayarme, pero Thalía me cogió. Percy, dijo, no estás en condiciones. Tengo que estarlo, miré como otro pétalo caía del clavel. 4 antes de la hora final. Dame la planta. Tenemos que encontrar la cueva de Melinoe. Mientras caminábamos, intentaba pensar en cosas positivas, mis jugadores favoritos de baloncesto, mi última conversación con Annabeth, que haría mi madre para la cena de Navidad, en todo menos en el dolor. Aún así, era como si un tigre me estuviera mordiendo lentamente el hombro. No iba a ser de mucha ayuda en batalla, y me maldije a mí mismo por haber bajado la guardia. Nunca deberían haberme herido. Ahora Thalía y Nico debían arrastrar mi inútil trasero durante toda la misión. Estaba tan ocupado lamentándome que ni siquiera oí el rugido del fluir del agua hasta que Nico dijo. Oh. A unos 15 metros de nosotros, un río oscuro corría entre la roca volcánica.
Había visto el Estigio, y este no era el mismo río. Era más estrecho y rápido. El agua era negra como la tinta. Incluso la espuma era negra. La otra orilla estaba a 10 metros, demasiado lejos para saltar y no había ningún puente. El río Lete, Nico maldijo algo en griego antiguo. ¿Nunca lo conseguiremos? La flor señalaba hacia el otro lado, hacia una montaña brillante y un camino que llevaba a una cueva. Por detrás de las montañas, las paredes del inframundo crecían como un cielo oscuro de granito. Nunca había considerado que el inframundo tuviera un final, pero este parecía serlo. Tiene que haber una forma de cruzarlo, dije. Talía se arrodilló junto a la ribera. Cuidado, dijo Nico. Este es el río del olvido. Si te toca una sola gota, olvidarás quién eres. Talía retrocedió. Conozco este lugar. Luke me habló una vez de él. Las almas vienen aquí si escogen renacer, por lo que se olvidan por completo de sus vidas pasadas. Nico asintió. Nada en el agua y tu mente será completamente borrada. Serás como un bebé recién nacido. Talía estudió la otra ribera. Podría disparar una flecha a través, quizá anclarla entre esas rocas. Y confiar que tu peso va a aguantar pasar por una cuerda que ni siquiera estará atada. Pregunt. Talía frunció el ceño. Tienes razón. Funcionan las películas, pero, no. Podrías convocar gente muerta para ayudarnos. Podría, pero aparecerían en mi lado del río. El agua fluyendo actúa de barrera contra los muertos. No pueden cruzarlo. Me estremecí. ¿Qué tipo de regla estúpida es esa? Que yo no la he dictado, estudió mi cara. Tienes un aspecto terrible, Percy. Deberías sentarte. No puedo, me necesitáis para esto. ¿Para qué? Preguntó Talía. Apenas puedes mantenerte en pie. Es agua, ¿verdad? Puedo controlarla. Quizá pueda redirigir el curso lo suficiente como para cruzarlo. En tu estado, dijo Nico. Ni de broma, sería más seguro lo de la flecha. Me puse en pie al borde del río. No sabía cómo hacerlo. Era el hijo de Poseidón, por lo que controlar el agua salada era muy fácil. Pero los ríos normales, quizá, si los espíritus del río estaban cooperativos. Pero, los ríos del inframundo. Ni idea. Aleaos, dije. Me concentré en la corriente, el torrente de agua negra corría a mis pies. Me imaginé que era parte de mi propio cuerpo, que podía controlar el curso, hacer que respondiera a mi voluntad. No estaba seguro, pero sentí como si el agua se resistiera y fluyera más violentamente, como si pudiera sentir mi presencia. Sabía que yo no podría detener el río del todo. La corriente retrocedería e inundaría el valle entero, explotando por encima de nosotros en cuanto lo dejara ir. Pero había otra solución. Allá vamos, murmuré, alcé mis brazos como si estuviera levantando algo por encima de mi cabeza. Mi hombro malo se quejó y ardía como la lava, pero intenté ignorarlo. El río se alzó. Se levantó de su curso, fluyendo por encima de un arco iris oscuro de 6 metros de altura. El lecho del río se volvió barro seco delante de nosotros, dejando un túnel bajo el río lo suficientemente ancho como para dejar pasar a 2 personas de un lado a otro. Talía y Nico me miraban, alucinados. Dije. No puedo aguantar durante mucho más. Unas manchas amarillas me bailaban en los ojos. Mi hombro vendado gritaba de dolor. Talía y Nico corrieron hacia el lecho del río y lo cruzaron sobre el lodo pegajoso. Ni una gota. No podía dejar caer ni una sola gota encima de mis amigos, o su mente sería borrada. Pero sujeté el arco. Talía escaló la orilla opuesta y se giró a ayudar a Nico. Vamos, Percy. Dijo. Camina. Mis rodillas temblaban. Mis brazos se estremecían. Di un solo paso hacia adelante y casi me caí. El arco de agua tembló. No puedo hacerlo, les dije. Sí que puedes. Dijo Talía. Te necesitamos. De alguna manera me las arreglé para bajar al lecho. Un paso tras otro. El agua corría por encima de mí. Mis botas salpicaban el barro. A mitad de camino, me tambaleé. Oí a Talía gritar. No. Y mi concentración se rompió.
Mientras el río Lete caía sobre mí, solo tuve tiempo para un último pensamiento desesperado, seco. Oí el rugido y sentí la fuerza de toneladas de agua mientras el río volvía a su cauce natural. Pero, abrí los ojos. Estaba rodeado de oscuridad, pero estaba completamente seco. Me estiré. Incluso aquel pequeño esfuerzo de mantenerme seco, algo que había hecho cientos de veces en el agua normal, era algo que me costaba. Nadé a través de la corriente, ciego y doblado de dolor. Salí del Lete, sorprendiendo a Talía y a Nico, que estaban a unos metros. Avancé arrastrándome y me desmayé delante de ellos. El sabor del néctar me trajo de vuelta. Mi hombro se sintió mejor y oía un incómodo zumbido en mis oídos. Mis ojos ardían, como si tuviera fiebre. No podemos arriesgarnos a darle más néctar, estaba diciendo Talía. O arderá en llamas. Percy, dijo Nico. ¿Me oyes? ¿Llamas? Murmuré. Claro. Me incorporé lentamente. Mi hombro estaba vendado de nuevo. Seguía doliendo, pero era capaz de levantarme. Estamos cerca, dijo Nico. Puedes andar. La montaña brilló por encima de nosotros. Una estela de polvo guiaba unos 100 metros hasta la falda de la montaña. El camino estaba marcado con huesos humanos para acrecentar esa incómoda sensación a muerto. Listo, dije. No me gusta esto, murmuró Talía. Agarraba el clavel, que señalaba hacia la cueva. La flor ahora tenía 2 pétalos, como las orejitas tristes de un conejo. ¿Qué cueva más tétrica? Dije. La diosa de los fantasmas. ¿Cómo es? Como si me hubiera respondido, un siseo resonó por las montañas. Una neblina blanca salió de la cueva como si alguien hubiera encendido un ventilador. En la niebla, una imagen apareció, una mujer alta con un pelo rubio y despeinado. Vestía un albornoz rosa y tenía una copa de vino en su mano. Su cara era ruda y desafiante. Podía ver a través de ella, por lo que sabía que era algún tipo de espíritu, pero su voz sonó muy real. Así que has vuelto, gruñó. Bueno. Demasiado tarde. Miré a Nico y le susurré. ¿Melinoe? Nico no respondió. Se quedó congelado, mirando al espíritu. Talía bajó su arco. ¿Madre? Sus ojos se llenaron de lágrimas. De repente parecía tener 7 años. El espíritu lanzó su copa de vino al suelo y ésta desapareció entre la niebla. Correcto, niña. Condenada a andar por la tierra, y por tu culpa. ¿Dónde estabas cuando me morí? ¿Por qué huiste de casa cuando te necesitaba? Yo. Talía, dije. Es solo una sombra. No puede hacerte daño. Soy más que eso, rugió el espíritu. Y Talía lo sabe. Pero, tú nos abandonaste, dijo Talía. Niña desdichada. Fugada desagradecida. Basta. Nico se adelantó con la espada alzada, pero el espíritu cambió de forma y se le encaró. Este fantasma era más difícil de ver. Era una mujer en un antiguo vestido de terciopelo negro con un gorro a juego. Vestía un collar de perlas y unos guantes hasta el codo blancos, y su pelo negro estaba recogido en un moño. Nico retrocedió. No, hijo mío, dijo el fantasma, morí cuando eras tan pequeño. Recorro el mundo, llena de dolor, buscándoos a ti y a tu hermana. ¿Mamá? No, es mi madre, murmuró Talía, como si siguiera viendo la primera imagen. Mis amigos no eran de gran ayuda. La niebla comenzó a rodearles por los pies y les subía como si fueran vides. Sus colores parecían desaparecer de sus ropas y sus caras, como si también se estuvieran volviendo sombras. Basta, dije, pero mi voz apenas se oyó. A pesar del dolor, alcé mi espada y me adelanté hacia el fantasma. No eres la madre de nadie. El fantasma se giró hacia mí. La imagen parpadeó, y vi a la diosa de los fantasmas en su verdadera forma. Después de haber visto ya casi la mayoría de dioses, ya no te asustas al ver la verdadera forma de los dioses griegos, pero Melinoe me pilló por sorpresa. Su lazo izquierdo era completamente negro y endurecido como la piel de una momia. Su lazo derecho era completamente blanco, como si se hubiera quedado sin sangre. Vestía un vestido y un chal dorados. Sus ojos estaban vacíos y cuando miré hacia ellos, parecía que fuera a ver mi propia muerte.
¿Dónde están tus fantasmas? Me pidió, irritada. No lo sé. No tengo. Se quejó. Todo el mundo tiene fantasmas, muertes de las que te sientas culpable. ¿Por qué no puedo ver las tuyas? Talía y Nico seguían en trance, mirando a la diosa como si siguieran viendo a sus madres muertas. Recordé todos los amigos que había visto morir, Bianca D'Angelo, Sonitzae, Le Fletcher, por decir unos cuantos. Estoy en paz con ellos, dije. Han cruzado al otro lado. No son fantasmas. Ahora deja ir a mis amigos. Ataqué a Melinoe con mi espada. Retrocedió rápidamente, gruñendo de frustración. La niebla se disipó alrededor de mis amigos. Parpadearon mirando a la diosa como si ahora estuvieran viendo su forma de verdad. ¿Qué ha sido eso? Dijo Talía. ¿Dónde? Era un truco, dijo Nico. Nos ha engañado. Llegáis demasiado tarde, semidioses, dijo Melinoe. Otro pétalo cayó del clavel, dejando solo uno. El trato ha sido cerrado. ¿Qué trato? Pedí. Melinoe soltó un siseo, y me di cuenta de que era su forma de reír. Demasiados fantasmas, joven semidios. Pronto serán desatados. Cuando Cronos controle el mundo, seré libre de caminar entre los mortales durante el día y la noche, sembrando el terror que se merece. ¿Dónde está la espada de Hades? Pedí. ¿Dónde está Isen? Cerca, prometió Melinoe. No os detendré. No hace falta. Pronto, Percy Jackson, tendrás muchos fantasmas. Y te acordarás de mí. Talía cargó una flecha y la apuntó hacia la diosa. Si abres un camino hacia el mundo exterior, ¿de verdad crees que Cronos te recompensará? Te enviará al Tártaro igual que a los demás sirvientes de Hades. Melinoe enseñó los dientes. Tu madre tenía razón, Talía. Eres una chica con muy mal humor. Muy buena huyendo, pero en lo demás. La flecha salió volando, pero en cuanto tocó a Melinoe se disolvió en la niebla, dejando nada excepto el siseo de su risa. La flecha de Talía dio en las rocas y se clavó, inofensiva. Estúpida fantasma, murmuró. Se podía decir que estaba muy afectada. Sus ojos estaban hinchados, sus manos le temblaban. Nico estaba igual de mal, como si alguien le hubiera dado una tunda entre ojo y ojo. El ladrón, se apresuró a decir. Probablemente esté en la cueva. Tenemos que detenerle antes de... Justo entonces, el último pétalo cayó del clavel. La flor se ennegreció y murió. Demasiado tarde, dije. La risa de un hombre resonó por la montaña. Tienes razón en eso, una voz rugió. En la entrada de la cueva había dos personas de pie, un chico con un parche en un ojo y un hombre de 3 metros con un traje deshilachado de prisión. Reconocí al chico, Isen Nakamura, hijo de Némesis. En sus manos había una espada sin terminar, una hoja de doble punta de acero estigio con diseños esqueléticos grabados en plata. No tenía mango, pero en la base de la espada había una llave dorada, como la que había visto en la imagen de Perséfone. La llave brillaba, como si Isen ya hubiera invocado su poder. El hombre gigantesco a su lado tenía los ojos de pura plata. Su cara estaba cubierta con una barba desaliñada y su pelo gris parecía ser salvaje. Estaba delgado y sus ropas de prisión le iban holgadas, como si se hubiera pasado los últimos cientos de años en el fondo de un pozo, pero aún así en su estado debilitado era aterrador. Alzó la mano y apareció una lanza gigantesca. Recordé lo que Talía había dicho de Jápeto, su nombre significaba despedazador porque era lo que le gustaba hacer con sus enemigos. El titán sonrió con crueldad. Y ahora os destruiré. Maestro. Le interrumpió Isen. Vestía ropas oscuras y una mochila colgaba de su hombro. Su parche estaba doblado y su cara llena de hollín y sudor. Tenemos la espada. ¿Deberíamos? Sí, sí, dijo el titán, impacientemente. Lo has hecho bien, Nawaka. Es Nakamura, señor. Lo que sea. Estoy seguro de que mi hermano Cronos te recompensará. Pero ahora tengo unas muertes a las que atender. Mi señor, insistió Isen. No está usted en completo poder. Deberíamos ascender al mundo exterior y convocar a sus hermanos. Nuestras órdenes serán huir. El titán se giró hacia él. ¿Huir?
Has dicho huir. El sueño retumbó. Isen cayó de espaldas y retrocedió a gatas. La espada inacabada chocó contra las rocas. Maestro, por favor. Jápeto no huye. He estado esperando 13 eones para ser liberado del pozo. Quiero mi venganza, y comenzaré por matar a esos debiluchos. Apuntó su lanza hacia mí y atacó. Si hubiera tenido toda su fuerza, no habría tenido ninguna duda de que me habría empalado justo en el medio. Incluso debilitado y recién salido del pozo, el tipo era rápido. Se movió como un tornado, yendo tan rápido que apenas tuve tiempo para moverme antes de que empalara la roca en la que hace unos segundos estaba yo apoyado. Estaba tan mareado que apenas pude sujetar mi espada. Jápeto arrancó la espada de la roca, pero mientras se giraba hacia mi Talía disparó un montón de flechas dándole en el hombro y en la rodilla. Rugió y se giró hacia ella, pareciendo más enfadado que dolido. Isen Nakamura intentó sujetar su propia espada, pero Nico gritó. No lo creo. El, el suelo se quebró delante de Isen. 3 esqueletos armados llegaron a la superficie y atraparon a Ethan, cogiéndole por la espalda. La espada de Aes seguía tirada en las rocas. Si pudiera llegar hacia ella. Jápeto atacó con su lanza y Talía se apartó del camino. Nico dejó a Isen para los esqueletos y cargó contra Jápeto. Yo estaba delante de él. Sentí como si mi hombro fuera a explotar, pero me moví hacia el titán y le clavé contracorriente por la retaguardia, perforando la hoja en la pantorrilla. ¡Ah! El licor dorado salió a borbotones de la herida. Jápeto se giró y toda la fuerza de su lanza fue hacia mí, que me mandó por los aires. Caí contra las rocas, justo al lado del río Lete. Tú serás el primero. Jápeto rugió mientras corría hacia mí. Talía intentó captar su atención enviándole un arco de electricidad con sus cuchillos, pero debió molestarle igual que un mosquito. Nico le atacó con su espada, pero Jápeto le apartó de una patada sin siquiera mirar. ¿Os mataré a todos? Entonces enviaré vuestras almas a la eterna oscuridad del Tártaro. Se me iba la vista a ratos. Apenas me podía mover. Otro par de centímetros y caería de pleno en el río. El río. Tragué saliva, esperando que mi voz se oyera. Tú, eres incluso más feo que tu hijo, le grité al titán. Ya veo de dónde ha sacado su estupidez Atlas. Jápeto gruñó. Se dirigió hacia mí, alzando su lanza. No sabía si yo tendría la fuerza suficiente, pero tenía que intentarlo. Jápeto bajó su lanza y se tambaleó. El mango se clavó en el suelo a mi lado. Me levanté y agarré el cuello de su camiseta, teniendo en cuenta que había perdido el equilibrio y estaba dolido. Intentó volver a ponerse en pie, pero le empujé con todo el peso de mi cuerpo. Se tambaleó y cayó, agarrando mis brazos, temblando de miedo, y juntos nos hundimos en el leto. Floom. Estaba inmerso en agua negra. Recé a Poseidón para que mi protección siguiera y, mientras nos hundíamos en el fondo, me di cuenta de que seguía seco. Sabía mi propio nombre y seguía teniendo al titán agarrado por el collar de la camiseta. La corriente le habría arrancado de mis manos, pero de alguna manera el río estaba canalizándose a mi alrededor. Con mi último aliento de fuerza, salí del río, agarrando a Jápeto con mi brazo bueno. Nos derrumbamos en la ribera, yo estando perfectamente seco y el titán completamente seco. Sus ojos de pura plata eran tan grandes como 2 lunas. Talía y Nico estaban de pie delante de mí, asombrados. En la cueva, Isen Nakamura estaba deshaciéndose del último esqueleto. Se giró y se quedó congelado al ver al titán tumbado con los brazos abiertos en el suelo. Señor. Le llamó. Jápeto se incorporó y le miró. Entonces me miró a mí y sonrió. Hola, dijo. ¿Quién soy? Eres mi amigo, me las arreglé. Eres. Bo. Eso pareció gustarle mucho. Soy tu amigo Bo. Claramente, Isen podía decir que las cosas no iban a su favor. Miró a la espada de Aes descansando en el suelo. Antes de que pudiera agarrarla, una flecha plateada aterrizó en el suelo a sus pies. Hoy no, chico, le advirtió Talía. Un paso más y te clavaré los pies en las rocas. Isen corrió justo hacia el interior de la cueva de Melinoe. Talía apuntó a su espalda, pero le dije. No. Déjale marchar. Frunció el ceño y bajó el arco. No estaba seguro de por qué quise salvar a Isen.
Supongo porque habíamos tenido demasiada lucha por un día, y lo sentía por el chico. Estaría ya en bastantes problemas cuando se lo dijera a Cronos. Nico cogió la espada de Hades con respeto. Lo hicimos. Finalmente lo hicimos. ¿Lo hicimos? Preguntó Jápeto. ¿He sido de ayuda? Apañé una ligera sonrisa. Sí, Bobo. Has estado genial. Tuvimos un viaje express hacia el Palacio de Hades. Nico se nos adelantó, gracias a algunos fantasmas que convocó, y en unos pocos minutos las tres furias llegaron a escoltarnos. No estaban demasiado emocionadas de tener que escoltar al titán Bob, pero no me atreví a dejarle atrás, especialmente después de que viera la herida de mi hombro, dijo. Pupa, y la curó con solo tocarla. De todas formas, cuando llegamos a la sala del trono de Hades, me sentía mucho mejor. El señor de los muertos se sentaba en su trono de huesos, mirándonos y rascándose su barba negra como si estuviera contemplando la mejor manera de torturarnos. Perséfone se sentaba a su lado, sin decir una palabra, mientras Nico explicaba nuestra aventura. Antes de devolverle la espada, insistí en que Hades jurara que no la usaría contra los dioses. Sus ojos llameaban como si quisieran incinerarme, pero finalmente hizo la promesa a regañadientes. Nico dejó la espada a los pies de su padre e hizo una reverencia, esperando a su reacción. Hades miró a su mujer. Has desafiado mis órdenes estrictas. No estaba seguro de que estaban hablando, pero Perséfone no reaccionó, bajo la mirada severa de su marido. Hades se giró hacia Nico. Su mirada se relajó un poco, como una roca blanda comparada con el acero. No hablarás a nadie de esto. Sí, señor, coincidió Nico. El dios me miró. Y si tus amigos no se sujetan las lenguas, se las cortaré. De nada, dije. Hades miró la espada. Sus ojos brillaban de rabia y de algo más, como hambre. Chasqueó los dedos. Las furias volaron hasta su trono. Devolved la hoja a las forjas, les dijo. Dásela a los herreros hasta que esté lista, y entonces devolvédmela. Las furias se fueron por los aires con el arma, y me pregunté lo que tardaría en arrepentirme de aquel día. Había formas de evitar el juramento y me apostaría un riñón a que estaba dándole vueltas a cómo evitar el nuestro. Usted es sabio, señor, dijo Perséfone. Si fuera sabio, gruñó, te encerraría en sus cámaras. Si me vuelves a desobedecer alguna vez, dejó la amenaza en el aire. Entonces chasqueó sus dedos y se desvaneció en la oscuridad. Perséfone estaba incluso más pálida de lo normal. Esperó un momento para alisar su vestido, entonces se giró hacia nosotros. Lo habéis hecho bien, semidioses, movió la mano y tres rosas rojas aparecieron a nuestros pies. Aplastadlas y podréis volver al mundo de los vivos. Tenéis la gratitud de mi señor. Ya lo veo, murmuró Talía. Hacer la espada fue idea tuya, me di cuenta. Por eso Hades no estaba aquí para darnos la misión. Hades no sabía que la espada había desaparecido. Ni siquiera sabía que existía. Mentira, dijo la diosa. Nico cerró los puños. Pero si tienes razón. Querías que Hades hiciera la espada. Él te dijo que no. Sabía que era demasiado peligroso. Los otros dioses nunca se fiarían de él. Eso rompería el equilibrio de poder. Entonces la robaron, dijo Talía. Tú cerraste el inframundo, ¿no Hades? No le podías decir lo que había pasado. Y nos necesitabas para recuperar la espada antes de que Hades se enterara. Nos has usado. Perséfone apretó los labios. Lo importante es que Hades ha aceptado la espada. La acabará, y mi marido será igual de poderoso que Zeus y Poseidón. Nuestro reino será protegido contra Cronos, o cualquier otro que pueda amenazarnos. Y somos los responsables, dije, tristemente. Habéis sido de gran ayuda, coincidió Perséfone. Quizás una recompensa por vuestro silencio. Será mejor que nos vayamos, dije, antes de que te tenga que arrastrar hasta Lete y lanzarte en él. Bob me ayudaría, ¿no es cierto, Bob? Bob te ayudará. Coincidió, alegremente Jápeto. Los ojos de Perséfone se abrieron, y desapareció en una flor de margaritas. Nico, Talía y yo nos dijimos adiós en un balcón desde el que se veían todos los campos de Asfodelos. El titán Bob estaba sentado en el interior,
construyendo una casa de juguete con unos huesos y riéndose cada vez que se derrumbaba. Le vigilaré, dijo Nico. De momento es inofensivo. Quizá, no sé. Quizá pueda entrenarle para que haga algo bueno. ¿Estás seguro de querer quedarte aquí? Pregunté. Perséfone te hará la vida imposible. Tengo que hacerlo, insistió. Tengo que acercarme a mi padre. Necesita un buen consejero. No pude discutírselo. Bueno, si necesitas cualquier cosa. Te llamaré, me prometió. Nos dio la mano a Thalía y a mí. Me giré para marcharme, pero le miré una última vez. Percy, ¿has pensado en nuestra oferta? Un escalofrío me recorrió la espalda. Sigo pensando en ella. Nico asintió. Bueno, cuando estés listo, después de que se hubo ido, Thalía me preguntó. ¿Qué oferta? Algo que me dijo el último verano, dije. Una posible forma de combatir a Cronos. Es peligroso. Y ya he tenido bastante peligro por hoy. Thalía sintió. En ese caso, te vienes a cenar. No pude evitar sonreír. Después de todo lo que hemos pasado, ¿estás hambrienta? Dijo, incluso los inmortales tenemos que comer. Estoy pensando en comer unas hamburguesas en el Chales. Y juntos, aplastamos las rosas que nos devolvieron al mundo exterior.